Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos López, soy kinesiólogo. Trabajo desde hace varios años en la docencia en fisioterapia, o sea, agente físico. Y como siempre, mi intención no es pasarle una receta en absoluto, sino brindar alguna charla para aclarar algunos conceptos, de manera tal que después de finalizado esta charla, este curso, podamos entre todos haber aprendido un poquito más de lo que hacemos todos los días. El tema para el cual me han convocado al día de la fecha es lesiones musculares con un abordaje desde agente físico. Es decir, es una parte del tratamiento kinésico, solo aquello que concierne a mi parte profesional. Cuando hablamos de lesiones musculares, tenemos que tener presente a qué nos referimos. Como vemos aquí, hay una clasificación en grados de lesiones musculares. El trabajo kinésico habitualmente se aboca a las lesiones de grado 0, 1 y 2. El otro es un tratamiento quirúrgico que después tendrá un tratamiento kinésico, pero cuando hablamos de lesiones musculares nos estamos refiriendo a ese tipo de lesiones, es decir, desde aquellas que simplemente tienen una alteración funcional hasta aquellas que tienen una rotura fibrilar con presencia de hematomas. Si lo vemos desde una clasificación por imagen, también ocurre exactamente lo mismo. Estamos en los primeros tres grados, o sea, está grado 0, 1 y 2. Cuando van a ver a continuación un par de diapositivas que ya la hemos trabajado oportunamente en otras charlas, porque para mí es fundamental siempre tener presente de qué estamos hablando, cuál es el sustrato sobre el cual vamos a trabajar. Tenemos presente que cuando hay una agresión, siempre hay una reacción inflamatoria, una reacción del organismo con tendencia a la curación. Esto es la inflamación o proceso inflamatorio. Esto ocurre siempre y cuando el tejido lesionado se encuentre vascularizado, y el músculo es un tejido vascularizado, por lo tanto, no podemos ignorar la existencia del proceso inflamatorio. Y como todo proceso, tiene etapas que no nos va a venir mal recordar cuáles son. Tenemos la primera etapa, que es la fase de inflamación, la de proliferación y la última de maduración. Siempre tenemos bien en claro cuál es una y cuál es la otra, pero lo que a veces se nos presenta es confusión en cuanto a la duración de cada una de estas etapas. Si bien es cierto que... Un minuto, por favor. ¿Qué tengo yo? Esto está apagado. Sí, sí, está apagado igual. Les comentaba que si bien es cierto que nosotros podemos identificar siempre las tres etapas, las tres fases, a veces se nos presenta alguna complicación en poder decir cuánto se extiende una, cuánto se extiende otra. Lo que sí tenemos en claro es que no hay límites netos entre ellas tres, sino que se superponen la primera en parte de la segunda y la tercera en parte de la segunda también. Es decir, que cuando una ha iniciado, la otra posiblemente no ha terminado por completo. Y si la lesión es grande, es posible que en un sector de ese proceso inflamatorio se encuentre ya en una fase 2, cuando en otro sector todavía se encuentra en la fase 1. ¿Cuánto duran? Y aproximadamente en días, la fase de inflamación dura no mucho más de 6 días. Hasta el tercer día podríamos decir que es fase inflamatoria neta. Luego aparece la fase de proliferación, que dura un poco más. ¿Cuánto más? Y alrededor de 20 días. La última, la de remodelación, es la más larga de todas. Depende del tejido lesionado, puede durar varios meses, y si estamos hablando de hueso, por ejemplo, va a ser de un año. Entonces, en definitiva, lo que nosotros tenemos que tener presente es para qué sirve cada una de estas fases. Teniendo presente que la fase inflamatoria lo que hace es preparar para la curación de la herida, la fase de proliferación
es para la reconstrucción de las estructuras y la última, la de maduración, sirve para modificar el tejido cicatrizal. Y esto va a ser muy importante para nosotros. ¿Cuánto podemos modificar el tejido cicatrizal? Pero también debería ser muy importante es cómo actuamos en las dos fases anteriores, porque la existencia de una fase implica la aparición de la siguiente. Si la primera fase se alarga en el tiempo, es muy probable que ese proceso inflamatorio sea deficitario. Tal es así que nosotros vamos a tener que actuar con agentes físicos que moderen ese proceso inflamatorio en la fase inicial y luego posiblemente si la fase de proliferación y la de remodelación están lentas, tendríamos que ser un poco más agresivos tratando de reactivar el mismo. ¿Qué tenemos en la fase de inflamación? Como cuestiones destacables, que es la fase donde se presentan todas esas reacciones celulares, vasculares, hemostáticas, inmunológicas que todos alguna vez hemos leído. De todas estas, ¿qué debemos mantener presente? Que ante una agresión, la primera reacción del organismo es una vasoconstricción que dura segundos y a veces hasta unos 5 minutos. Es decir, que es una duración muy breve. Luego, posteriormente, viene una vasodilatación. Y es en este momento cuando habitualmente el kinesiólogo tiene acceso a la zona lesionada en el proceso de vasodilatación. Por eso es que habitualmente lo que hacemos como primera medida es la aplicación de frío, la aplicación de hielo, si tenemos acceso directo a la zona lesionada. La consecuencia más importante de este momento es la presencia de edema, como consecuencia de ese aumento de la permeabilidad capilar. El edema va a estar siempre presente, nosotros a lo sumo vamos a intentar moderar la presencia del mismo, pero el edema es la consecuencia natural de ese proceso inflamatorio. Lo que nosotros tenemos que hacer es controlar para que no sea exagerado, cosa que después ese edema no se comporte como un elemento que comprima los vasos y genere una posterior lesión secundaria que no está presente en el momento inicial de la lesión. Como respuesta hemostática, ¿qué podemos recordar de importante? Que es el momento en el cual aparecen los famosos puentes de fibrina que sirven para taponar el vaso que se ha lesionado, que sirven para limitar la salida del líquido y que esos puentes de fibrina le dan cierta consistencia a la lesión, pero que tiene una consistencia muy débil, muy baja. Es decir, que cualquier movimiento, cualquier tensión en la zona podría romperlo. Por eso es que es el momento en el cual nosotros inmovilizamos la zona. Si nosotros inmovilizamos para no romper estos puentes de fibrina, tampoco debemos hacer ninguna actividad agresiva en la zona, ya sea manual o con agentes físicos. Entonces, aquí vamos a tener ciertas limitaciones en la aplicación de agentes físicos, tratando de no romper esos puentes recientemente formados. Y como último, como respuesta celular, la consecuencia de este tipo de respuesta es que está todo ya casi preparado para la aparición de la segunda etapa. Es cuando nosotros vemos habitualmente la presencia de hematomas si la lesión ha sido superficial, que aparece rápidamente, no es el hematoma por drenaje que aparece días posteriores a la lesión, porque ya se produjo, sino que después la visualización es por drenaje del mismo hacia planos por declive. En cambio, estamos hablando aquí de la posible observación de un hematoma como consecuencia en una lesión que es accesible a la observación. Entonces, ¿cuáles serían las tres consecuencias fundamentales de esta fase inflamatoria? Por un lado, los famosos puentes de fibrina. Por otro lado, la eliminación del tejido necrótico, como por acción de los macrófagos que eliminan y preparan la zona para la reparación. Y por último, la
la estimulación y el reclutamiento de fibras que van a producir la fase de proliferación. Es decir que estamos hablando ya aquí de un inicio de la segunda etapa, estamos hablando aquí de una superposición entre la primera y la segunda etapa. La segunda etapa se caracteriza por la síntesis de colágeno, es decir, aquellos puentes de fibrina originales que eran tan débiles comienzan a ser reemplazados en la región por colágeno de tipo 3, que le da más consistencia a la herida, pero que tampoco tiene la consistencia final que le daría el colágeno tipo 1, que es el definitivo. Pero nos va a permitir a nosotros poder trabajar un poco más activamente en la zona, pues ya estamos hablando a partir del tercer día. La duración de esta etapa, de esta fase, va a depender de la magnitud de la lesión, pero también de las características del organismo. Si es un organismo que tiene capacidad de respuesta, esta etapa se acorta. Si es un organismo que tiene una respuesta muy lenta, esta etapa se alarga. Lo que nosotros hacemos con agente físico es facilitarle al organismo el acortamiento posiblemente de esta etapa, pero no vamos a producir la curación. Dicho de otras palabras, que si el organismo no tiene capacidad de curación, por más que nosotros le apliquemos energía externa, ese organismo no se va a curar. En cambio, si nosotros hacemos algún agente físico que limite o interrumpa esta etapa, vamos a alterar el normal procedimiento de curación de ese organismo. Entonces tenemos que tener presente qué es lo que está ocurriendo en el lugar de la lesión para saber cuáles son los agentes físicos más adecuados para trabajar en ese momento. Recordar que hay dos tipos de curación. Por primera intención y por segunda. Nosotros estamos hablando de una cura por segunda intención. La primera es aquella que tiene bordes netos, bordes quirúrgicos, que no va a dejar prácticamente una cicatriz. En cambio estamos hablando de un traumatismo. Un traumatismo habitualmente tiene una cura por segunda intención. Entonces estamos hablando de una posible cicatriz, porque en definitiva el proceso inflamatorio termina con una cicatriz, que esa es la reparación tisular habitual, porque los tejidos diferenciados tienen poca capacidad de regenerar el propio tejido, sino curar con una cicatriz. Cicatriz que todos conocemos por características es diferente al tejido original, de manera tal que parte de nuestro tratamiento va a ser también darle a esa cicatriz características más próximas al tejido original. Con los agentes físicos nosotros podemos aportar para que esa cicatriz no sea una cicatriz retráctil, no sea una cicatriz limitante. Y por último, la fase de maduración, que podría comenzar alrededor del 9º día, puede extenderse por varios meses. Es la fase en la cual ya el colágeno que se produce es el definitivo, es la fase en la cual la cicatriz adquiere la consistencia normal, consistencia que se va a ir mejorando con el transcurso de los días, pero consistencia que no debe incrementarse demasiado para que no quede en ese tejido lesionado una cicatriz que limite la función. Recordando que al reemplazar parte del tejido funcional, el tejido funcional remanente es el que va a suplir la deficiencia que genera la cicatriz. Es por eso que cuando, en este caso de lesiones musculares, tenemos muchas cicatrices en un músculo, ese músculo va perdiendo capacidad funcional, porque el tejido muscular va perdiendo superficie de trabajo, porque está siendo reemplazado por las cicatrices que se van presentando como consecuencia de las sucesivas lesiones. Entonces, lo que tendríamos que hacer es darle a esa cicatriz características más elásticas, no tanto de un tejido fibroso, sino características que se asemejen un poquito, aunque sea, a ese tejido muscular al cual está reemplazando. Todavía no sabemos bien por qué una cicatriz puede ser más extensible que otra,
¿Por qué una cicatriz puede ser más dura que otra? ¿Por qué puede limitar más que otra? Y a veces es muy difícil poder entenderlo cuando uno no la visualiza. Yo les comento que mi parte asistencial es en el hospital de Quemados, donde vemos la cicatriz desde el momento de prácticamente de la agresión. Y ahí aprendí a comprender cómo es el mecanismo de formación de una cicatriz, que trabajarlo rápidamente nos va a permitir poder tener una cicatriz más funcional. Porque nosotros no podemos evitar la formación de la cicatriz. Es la consecuencia natural del proceso inflamatorio. Por lo tanto, tenemos que darle ciertas características que semejen al tejido que lo está reemplazando. Si bien es cierto, yo estoy hablando del paciente quemado, estamos hablando de la piel, cuando estamos hablando de una lesión muscular, tenemos que hacer las semejanzas. No vamos a tener una cicatriz tan exuberante como la piel, pero sí sabemos que la limitación funcional se puede dar cuando la lesión es muy grande, se puede dar cuando hay varias cicatrices que funcionan en serie, porque el tejido colágeno que se forma tratando de curar la herida no tiene la misma disposición de las fibras musculares. Es una formación desorganizada, desordenada, y nosotros tenemos que tratar de alinearla. En la cicatriz de una epidermis la alineamos comprimiéndola, es decir, colocándole alguna fuerza de tensión para que esa cicatriz sea un poco más lineal, para que las fibras de colágeno se coloquen en serie. Y en un músculo tendríamos que hacer lo mismo, pero ya no podemos trabajar con la compresión, sino que tenemos que trabajar con el estiramiento, tratando de que esos puentes que unen las fibras de colágeno permitan cierta extensibilidad, porque si no la cicatriz va a ser demasiado corta, teniendo presente que nunca va a ser igual al tejido que está reemplazando. Como conclusión de esta primera parte del proceso inflamatorio, debemos tener presente lo siguiente, que el final del proceso, el objetivo final es la curación, que cada fase tiene un sentido de la existencia, que una fase antecede a la que sigue, que no se la puede evitar, pero tampoco se debe permitir que se prolonguen demasiado en el tiempo, sino que se deben brindar las condiciones necesarias para que cada fase ocupe el momento que debe ocupar y ocupe el tiempo que debe ocupar. De manera tal que el resultado final de ese proceso de reparación biológica nos brinde una cicatriz elástica. Si en el momento, en el periodo de cicatrización, ocurren eventos que limitan ese proceso, la consecuencia sería una cicatriz no deseada. Y podría ser por falta de tratamiento, podría ser por un déficit del organismo en su capacidad de regeneración, por la aparición de un proceso infeccioso que modifique las condiciones de curación. Esto va a repercutir en definitiva en el futuro en una cicatriz de mala calidad. Hay factores que afectan el proceso de curación. Y aquí es donde yo quiero meter el tema de agentes físicos. ¿Dónde entran estos factores? Dentro de factores locales. Lo que ahí está consignado como fuerzas físicas. ¿Por qué factores locales? Porque nuestros agentes físicos van a trabajar localmente sobre el proceso de curación. ¿De qué manera lo van a hacer? Dependiendo de la fase en la cual nos encontremos. Si estamos en la primera fase, en la fase inflamatoria, el objetivo inicial va a ser moderar ese proceso inflamatorio. Es decir, limitar en lo posible la salida de líquido, limitar en lo posible el incremento del líquido intersticial con presencia de edema. Si fuese posible, limitar el hematoma, tratando de generar una vasoconstricción que limite la salida de células sanguíneas. Posteriormente va a ser tratando de brindarle más aporte a ese proceso de curación, más aporte a través de la sangre, por lo tanto van a ser agentes físicos que generen
un incremento en la circulación local, una vasodilatación, que podría ser como consecuencia de un incremento de temperatura local o podría ser como consecuencia de alguna de las otras formas que tienen los agentes físicos de trabajar. Es decir que, dependiendo de la fase en la cual uno se encuentra trabajando, deberían ser los agentes físicos a utilizar. Más adelante vamos a ver cuáles son los agentes físicos que utilizamos y cómo podemos seleccionar los más adecuados dependiendo de cada caso en particular. Por último, un comentario que a veces se nos pasa por alto el conocimiento de saber que la fibra muscular tiene capacidad de regenerarse. Es decir, que no siempre vamos a hablar de la presencia de una cicatriz. Esa capacidad de regeneración de la fibra muscular está limitada a casos puntuales, cuando la lesión no es muy interesante, cuando el organismo tiene capacidad de regenerar su tejido lesionado, y aparece esta formación de nuevas fibras musculares a partir de la existencia de las células satélites. Células satélites que migran a la zona lesionada, generan microtúbulos que posteriormente la unión en serie de ellos va a generar una nueva fibra muscular. La fibra muscular no va a ser exactamente igual a la fibra original, porque recordemos que la fibra muscular tiene su núcleo periférico. Aquí el núcleo va a ser central, pero es preferible tener una fibra de estas características a tener un tejido fibroso. Esto lo podemos facilitar nosotros con nuestra actividad con agentes físicos, pero si el organismo no está en condiciones de producir sus propias fibras musculares, nosotros no vamos a hacer nada con la aplicación de agentes físicos. Esto es probable que ocurra en un niño, en un adolescente, y es mucho menos probable que ocurra en un adulto joven y prácticamente imposible en un adulto geronte, donde el organismo ya prácticamente no tiene capacidad de regeneración tisular. Los casos de regeneración de la fibra muscular va a estar limitado a casos muy puntuales. En líneas generales, cuando hablamos de lesiones musculares, estamos hablando de una cicatriz como final del proceso de reparación. Entonces, hay que diferenciar lo que es un proceso de reparación, que es lo que vimos anteriormente, de lo que es un proceso de regeneración, que es lo que le acabo de recordar. Bien, hecha esta introducción con respecto a lesiones musculares, vamos a comenzar a hablar un poco más del tema en cuestión, que son los agentes físicos. Aquí tengo pocas diapositivas porque es fundamentalmente una charla en función de qué tipo de energía vamos a usar, cuándo lo vamos a usar, qué esperamos como respuesta. Recordad siempre que los agentes físicos son una energía externa que se aplican sobre el organismo buscando una respuesta de ese organismo, es decir, estímulo-reacción. Que para que esta respuesta sea de índole terapéutico, tiene que alcanzar una intensidad mínima, una intensidad umbral, porque si no, va a haber respuesta, pero no de índole terapéutico. El caso más frecuente que utilizo para ejemplificar esto es cuando hace mucho calor, uno hace alguna actividad al sol y tiene las consecuencias de la actividad al sol, o sea, incrementa la temperatura. Pero ese incremento de la temperatura tisular no es suficiente para generar cambios de índole terapéutico que ocurre cuando yo aplico, por ejemplo, un agente de termoterapia, infrarrojo, onda corta, independientemente si es superficial o profundo, vamos a tener un incremento en el tejido diana de temperatura por encima de ciertos valores a partir del cual los cambios van a ser terapéuticos. Bueno, en cualquier agente físico es exactamente lo mismo. Cuando uno aplica una energía, pretende una respuesta. Pero para que esta respuesta sea terapéutica, la energía tiene que ser umbral.
Pero si nosotros exageramos en la aplicación de energía, podemos generar un daño, es decir, que hay un límite superior, un límite inferior y un límite superior, un rango terapéutico de la energía que voy a usar. Dado el caso de la termoterapia, si excedo el rango superior, podría generar una quemadura. Entonces, como vemos, no es simplemente la aplicación de una energía externa, sino que tenemos que hacerlo en su dosificación, respetando valores mínimos y valores máximos. Valores mínimos para obtener una respuesta terapéutica y valores máximos para no generar un daño tisular. Hay otro tipo de energía donde la respuesta no es tan visible en forma directa, no es apreciable directamente. Yo aplico termoterapia y sé que incrementa la temperatura, puedo palpar el incremento de temperatura, el paciente me lo puede referir al incremento de temperatura, yo puedo visualizar una vasodilatación, pero hay otros agentes físicos en los cuales la aplicación de energía genera una reacción que no es apreciable por nuestros sentidos. Por ejemplo, cuando hablamos de campos magnéticos, de ultrasonidos, son cambios a otro nivel. Por lo tanto, el paciente no va a percibir esos cambios y el terapeuta tampoco va a poder apreciarlos con sus sentidos. Pero debemos conocer cuáles son esos cambios para poder evaluar la presencia o no de esa reacción. Los agentes físicos son elementos muy útiles para trabajar la sintomatología de las afecciones, pero difícilmente puedan abordar la causa de la lesión. Por lo tanto, si yo tengo una causa que no es erradicada, la sintomatología va a reaparecer permanentemente. En el caso de las lesiones musculares, la causa ya está, ya fue la lesión. Por lo tanto, no vamos a hablar de trabajar sobre la causa. Entonces, ¿sobre qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar para prevenir la aparición de otras lesiones que no están presentes en el momento de esta lesión original. Vamos a trabajar para que no ocurran secuelas no deseables como consecuencia de no trabajar adecuadamente esta lesión muscular. Nosotros los kinesiólogos a veces cometemos el error de adjudicarle a tal o cual terapia una importancia exagerada. Y con los agentes físicos, por lo tanto, no debemos hacerlo. Nosotros elegimos la mejor energía, o las mejores energías, porque muchas veces utilizamos más de uno, para poder complementar otro tipo de tratamiento. Pero no debería ser la única actividad kinésica a realizar. Es probable que al principio el gran porcentaje del tratamiento kinésico sean agentes físicos, porque el paciente a lo mejor tiene que hacer reposo, por lo tanto no se le puede dar ninguna indicación de ejercicios. Pero en la medida que va avanzando ese proceso de recuperación, en la porción de agente físico seguramente va a ir reduciéndose, hasta que llega el momento en el cual no se aplicarían agente físico y todo pasaría a otros componentes del arsenal kinésico. Entonces, conocer cuáles son los agentes físicos, dónde aplicarlo, cómo dosificarlo y cuándo dejar de utilizarlo, va a ser muy importante para nuestra actividad de todos los días, porque si no podríamos estar repitiendo permanentemente el mismo tipo de tratamiento ante situaciones semejantes. Y nosotros debemos recordar que no trabajamos un desgarro muscular, sino que trabajamos a una persona, a un paciente que tiene un desgarro muscular, por lo tanto tiene una capacidad de respuesta diferente una de otra, que no todos tienen la misma magnitud de la lesión, no todos pueden recibir el mismo tipo de energía externa con la misma dosificación, es decir que los pacientes son diferentes. Si bien es cierto que es conveniente trabajar bajo guías terapéuticas, bajo la coordinación de protocolos, siempre debemos tener presente que estamos trabajando con un individuo, un sujeto que puede reaccionar de manera diferente a lo habitual, de manera diferente al resto de los pacientes con características semejantes. Por eso es fundamental identificar cuáles son las reacciones ante la aplicación de este tipo de energía externa.
Nosotros tenemos en nuestro arsenal terapéutico una variedad limitada de agentes físicos y muchas veces esta variedad limitada tiene una indicación general semejante, pero no en lo particular. Si yo menciono dolor, un paciente con dolor, uno podría agarrar el libro de fisioterapia y prácticamente todos los agentes físicos estarían indicados en la terapéutica del dolor. Pero no todos los dolores son iguales, aunque se expresen de manera semejante, porque las causas son distintas. Por lo tanto, uno debe, conociendo la patología, haciendo una correcta evaluación y conociendo los agentes físicos, seleccionar el tipo de energía más adecuado para ese caso. Lo más importante, siempre lo digo, no es la elección del agente físico, sino es la evaluación de cada caso en particular para poder tener una correcta elección de agente físico. Porque no estamos hablando de una receta, estamos hablando de una situación patológica que hay que mejorar. Si uno no puede curarlo, por lo menos mejorarlo. A veces hay lesiones que no tienen después en definitiva una cura óptima. Bueno, acercarnos a lo más posible a ese óptimo. Y acercarnos lo más posible implica actuar rápidamente y racionalmente. Rápidamente porque no podemos empezar a trabajar en la fase de remodelación pretendiendo modificar las anteriores, porque todo lo que no se hizo anteriormente ya no lo podemos modificar en ese momento, porque el proceso ha ido avanzando, las otras etapas ya han desaparecido. Y racionalmente porque tenemos que criticar toda nuestra elección terapéutica, tenemos que justificarla y nuevamente volver a criticarla, sabiendo que si nosotros actuamos de tal manera deberíamos encontrar tal o cual respuesta. Si esa respuesta no está presente, evaluar el por qué. Lo más probable es que haya sido un error del terapeuta, un error en la elección del agente físico, un error en la dosificación, un error en la implementación de la técnica. Y recién cuando todo esto se ha verificado de que se ha actuado correctamente y no hay una respuesta adecuada al paciente, entonces atribuir a ese paciente un déficit en la calidad de la respuesta, pero no pensar directamente que el paciente no está respondiendo porque no está en condiciones antes de evaluar que la técnica haya sido la adecuada. Esto me retrotrae algo que les comenté anteriormente. Uno no debe desconocer la respuesta buscada. Uno debe saber que hay respuestas que se presentan en forma inmediata y otras respuestas que llevan un tiempo en su aparición. ¿Pero cuánto es ese tiempo? ¿Un mes? Si nosotros trabajamos a nuestros pacientes 3 veces por semana, un tratamiento de 10 sesiones lleva aproximadamente un mes. Si yo recién, después de ese tiempo, voy a tratar de evaluar la aparición de una respuesta a un agente físico aplicado inicialmente, he perdido el tiempo. Tengo que hacer evaluaciones periódicas para saber si continúo con el mismo agente físico y si continúo, si tengo que seguir con la misma dosificación o modificarlo. No va a ser cosa que en un inicio la elección haya sido la más adecuada con una dosificación acertada, pero después, al no hacer una reevaluación, no me estoy dando cuenta que la dosificación debe ser modificada. Quizás ya sea insuficiente y tenga que pasar a otro tipo de dosificación. O quizás ya no sea necesario el agente físico, o ningún agente físico sea necesario porque ya se ha complementado esa etapa en la cual era necesario el aporte de una energía externa. Recordemos que son eso nada más, energía externa, que van a facilitar las reacciones biológicas del organismo, que van a limitarlas en algunos casos, pero que no le van a brindar al organismo nada que el organismo no tenga ya en su interior. Por eso, los agentes físicos muchas veces se los considera de forma errónea que no sirven para nada, porque no curan, porque no les brindan lo que pretenden. Quizás se han equivocado en los objetivos. No hay que pretender de los agentes físicos cosas que estos no les puedan brindar.
tienen sus limitaciones, pero al tener una variedad de agentes físicos, tal vez podamos encontrar alguno que podamos utilizar para alcanzar los objetivos que uno se plantea en ese tratamiento. ¿Cómo elegimos los agentes físicos? El tipo de lesión es fundamental. Si es una lesión aguda o una lesión crónica. Si la lesión es superficial o profunda. Si la lesión es lo único que tiene el paciente o tiene asociado otro tipo de lesiones. Porque uno, en la literatura, en la bibliografía, encuentra indicaciones. Para tal situación está indicado tales agentes físicos. Por eso es la teoría. Muchas veces el agente físico adecuado, ideal para un caso, no se puede aplicar a todos los casos, porque si está acompañado con otro tipo de lesión, hay agentes físicos que no se pueden aplicar. Si el paciente es portador de alguna otra patología de base, hay agentes físicos que están indicados para la lesión, pero no para ese paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene artrosis y reconocemos que la termoterapia es un agente físico adecuado para trabajar pacientes artrósicos, uno podría hacerle a todos los pacientes artrósicos termoterapia. Pero si este paciente artrósico tiene a su vez, por ejemplo, diabetes, nosotros sabemos que la diabetes cursa con lesiones vasculares. Lesiones que van a hacer que la circulación no sea la adecuada. Lesiones que van a hacer que el aparato vascular no tenga capacidad de respuesta con una vasodilatación adecuada para generar una refrigeración de la zona. Entonces este déficit de respuesta ante una termoterapia puede generar una lesión, una quemadura, cuando en un paciente que no tiene diabetes no debería ocurrir nunca. Entonces, ¿cuál fue la falla? La elección del agente físico para la artrosis, para la artrosis de este paciente, porque no se hizo una evaluación correcta. Uno no está tratando una artrosis de rodilla, les vuelvo a repetir, está tratando una persona que tiene, en este caso, planteado una artrosis de rodilla, pero que además tiene como patología de base una diabetes. Entonces, la evaluación del paciente es lo más importante antes de la elección del agente físico más adecuado. Una vez que se elige el agente físico, tiene que tener presente que la dosificación va a ser la segunda instancia a tener en cuenta. Y si uno elige más de un agente físico para hacer en el mismo paciente, en la misma sesión, tiene que tener presente cómo los va a relacionar. Si se pueden hacer simultáneamente, cosa que es poco probable, o se hacen sucesivamente. Y si se hacen sucesivamente, ¿cómo es esa sucesión? ¿Cuál primero? ¿Es indistinto hacer uno del otro? Porque cuando uno usa agentes físicos de manera sucesiva, lo que pretende es que el realizado en primera instancia prepare por lo menos el terreno para que trabaje el segundo agente físico. Que no haga nada que inhiba o disminuya la respuesta del segundo agente físico. Porque si no, en lugar de sumar, estamos restando. Aquí no siempre 1 más 1 es 2. A veces se resta simplemente por haber alterado el orden de la aplicación de los agentes físicos. Por lo tanto, uno no debe elegir la aplicación de agentes físicos simplemente por la disponibilidad de ellos en el gabinete, en el consultorio, sino que lo tiene que hacer dependiendo de un plan terapéutico que ha establecido posterior a la evaluación. Bien, vamos específicamente a hablar un poquito de los agentes físicos en lesiones musculares. ¿Cuáles serían los objetivos? De todos los objetivos, yo planteo dos como más importantes. La regeneración tisular de esa lesión y el control del dolor. Si bien es cierto que lo más importante, podría decirse, sería la regeneración tisular para que ese músculo vuelva a ser funcional, a nadie le gusta mantener una curación con dolor.
siempre es conveniente trabajar el dolor. Es más, la mayoría de los pacientes nos van a pedir que trabajemos simultáneamente el dolor. Entonces, que no tiene por qué aguantárselo. Y nosotros tenemos, dentro de nuestro arsenal, agentes físicos que trabajan en el dolor. Y si además nosotros podemos encontrar algún agente físico que cumpla con los dos objetivos, mejor todavía. De esa manera, reducimos la cantidad de agentes a utilizar. En otras oportunidades, es necesario trabajar con dos agentes físicos distintos dependiendo de los objetivos que uno se ha planteado. Y en ese caso, ¿cuál sería el objetivo más importante y cuál sería el objetivo secundario? Aquí podemos trabajar los dos en forma simultánea. Ahí les menciono algunas de las terapias de agentes físicos, podrían aparecer otras, pero me pareció redundante hablar de todos los agentes físicos para trabajar lesiones musculares. Vamos con el primero. Vamos con el primero, crioterapia, por una cuestión de que es el primero que uno va a utilizar en el momento de cualquier lesión, entre ellas las lesiones musculares. ¿Con qué vamos a hacer crioterapia? Y depende de dónde nos encontremos. Si estamos en el campo de juego, en el momento de la lesión, lo más probable es que apliquemos una bolsa de hielo. Y la aplicación de frío en ese momento va a ser de importancia fundamental. Nosotros hoy en día sabemos cómo actúa el frío para contrarrestar el dolor, para reducir el proceso inflamatorio. Pero el frío es algo tan viejo que nuestras abuelas lo usaban en casa sin saber muy bien cómo era el mecanismo, perdón, sin conocer cuál era el mecanismo, pero sabían que el efecto final era la reducción del dolor y que la hinchazón era menor. Nosotros hoy sabemos cómo actúa el frío para que duela menos, cómo actúa el frío para reducir el dolor. Pero también sabemos que si lo aplicamos fuera de tiempo, ya el edema va a estar presente, va a ser muy grande, y el dolor se puede reducir, pero va a aparecer otro tipo de dolor que no estaría en el momento inicial. Por eso siempre se recomienda comenzar con la crioterapia lo antes posible, prácticamente en forma inmediata ha ocurrido la lesión. Entonces tenemos en la crioterapia tres objetivos fundamentales en estos casos. Control de la inflamación, control del edema y control del dolor. Cuando nosotros aplicamos frío para controlar la inflamación, la indicación más corriente es hacer una aplicación de cada 20 minutos, una aplicación de 20 minutos cada hora, cada 2 horas en los primeros 2 y hasta 3 días. Si uno después sigue haciendo frío, no va a ser para contrarrestar la inflamación del traumatismo, sino que va a ser con otros objetivos. ¿Y por qué entonces, si el objetivo es contrarrestar la inflamación, solamente lo hacemos hasta el tercer día? Porque recordemos lo que habíamos mencionado, la fase inflamatoria no se extiende mucho más allá del tercer día, rara vez un poco más. Entonces, en líneas generales, después del tercer día ya podríamos estar en la fase de proliferación, fase en la cual va a necesitar más aporte sanguíneo y por lo tanto la aplicación de frío sería contraproducente. Entonces, para estar seguro, nosotros aplicamos durante los primeros 3 días. ¿Por qué sesiones de sesiones de 20 minutos cada hora o cada 2 horas? Sesiones de 20 minutos porque se considera que una aplicación de frío con esta extensión va a generar un enfriamiento suficiente para provocar la vasoconstricción que va a controlar el edema. ¿Y por qué repetirlo cada 2 horas? Porque se considera que ese enfriamiento va a perder temperatura, va a ganar temperatura en la medida que pasa el tiempo, y que al transcurso de hora y media, 2 horas, los tejidos enfriados van a recuperar una temperatura normal, y uno, si pretende mantener una temperatura baja, debería en ese momento volver a enfriarlo. Por eso que es una técnica que se va repitiendo cada 2 horas en estas primeras 48-72 horas. Después, la aplicación de frío no va a tener como objetivo
controlar la inflamación original, sino que va a trabajar el dolor. O podría trabajarse en la inflamación que se presenta como consecuencia de alguna actividad física que se le realiza a ese paciente. Por lo tanto, la indicación sería posterior a la actividad física la aplicación de frío. Pero ya tenemos una inflamación moderada, no es la inflamación original. Entonces, porque muchas veces aplicamos frío durante varios días, pero ya no es con el objetivo de controlar la inflamación. El control de inflamación se realiza con el frío, pero si el frío se lo puede asociar con la compresión, la elevación y el reposo y la estabilidad de la zona, los resultados van a ser mejores. Por eso el famoso RICE, que uno usa habitualmente en el momento de la agresión. Siempre recordemos que el frío combinado con estas otras opciones kinésicas nos va a brindar más beneficio que solo enfriarlo. Y el control del dolor, el frío actúa por dos mecanismos. Uno es el enmascaramiento, que es a través de la compuerta de entrada en la teoría de Melsand y Wolff, y el segundo es el enfriamiento más prolongado que genera liberación de endorfinas con una analgesia más duradera. Cualquiera de las dos que nosotros hayamos elegido, la más conveniente en cuanto a la técnica a utilizar es la bolsa de hielo. Si uno quiere controlar la inflamación con una aplicación de 20 minutos, sería suficiente, y el paciente es el momento en el cual nos dice que comienza a percibir dolor. Cuando comienza a percibir el dolor, nosotros retiramos el enfriamiento. Ahora, si uno quiere trabajar el dolor específicamente, podría ser conveniente continuar con la aplicación de frío, prolongar el enfriamiento, de manera tal que el paciente sienta el dolor y posteriormente a esa sensación de dolor va a sentir un adormecimiento, un entumecimiento y posteriormente nada. Nada, es decir, tiene anestesia. Si el paciente no se toca la zona enfriada, no sabe que se está tocando. Si no lo visualiza, no sabe que se está tocando. ¿Por qué? Porque se ha conseguido la anestesia. No percibe nada, ningún tipo de sensaciones, por lo tanto el dolor tampoco lo va a percibir. Esa analgesia va a ser mucho más duradera que la analgesia que se consigue simplemente si uno enfría 20 minutos. Esto es debido a que en el segundo caso, lo que se ha conseguido es la liberación de endorfinas que generan una analgesia que tarda más en aparecer, pero mucho más duradera en el tiempo, hasta hora, 2 horas aproximadamente. En cambio, el enfriamiento del proceso inflamatorio que dura 20 minutos, como yo lo retiro cuando comienza a percibir el dolor, lo que se busca simplemente es enfriar los tejidos y una reducción transitoria del dolor. Una vez que el paciente comienza a percibir las sensaciones, el dolor vuelve a aparecer en su corteza y vuelve a ser percibido como tal. Dicho de otra manera, uno puede trabajar con el frío tanto el proceso inflamatorio como el trabajo del dolor. En un paciente ya con un dolor crónico, una lesión crónica, no va a pretender trabajar el dolor inflamatorio, excepto que se produzcan reinflamaciones terapéuticas con el fin de reactivar el proceso de cicatrización que pudo estar demorado, que por eso se ha hecho un proceso inflamatorio crónico. Entonces, el frío siempre va a ser un aliado, pero cuidado que si lo aplicamos en un proceso en fase de proliferación, vamos a entorpecer esa fase y vamos a prolongarla. Por lo tanto, esa recuperación de esa lesión muscular se va a alargar en el tiempo. El frío es bueno, pero tiene sus limitaciones. Como contrapartida, el segundo agente físico que hemos seleccionado antes del break es la termoterapia. La termoterapia en líneas generales tiene efectos opuestos al frío. Por lo tanto, si nosotros utilizamos el frío como objetivo principal, trabajar el control de la inflamación, yo no debo elegir la termoterapia en la fase inflamatoria porque voy a generar más inflamación.
pero sí la voy a elegir en una fase de proliferación que está lenta, en una fase de remodelación que está lenta. ¿Qué genera de diferente la termoterapia con respecto al frío? Una vasodilatación exagerada que yo pretendía controlar con el frío. Por lo tanto, va a incrementar la presencia de edema, va a incrementar el dolor como consecuencia de la presencia del edema. Pero a partir de la fase de proliferación va a acelerar la curación. Le va a aportar nutrientes y le va a aportar oxígeno, elementos necesarios para la curación. Siempre y cuando el sujeto tenga en ese territorio que voy a calentar un aparato vascular en condiciones de responder. Porque si no, voy a calentar los tejidos, pero no voy a aportar más sangre. Y si no aporto más sangre, no voy a facilitar el proceso de reparación. Se utiliza mucho la termoterapia a partir de la segunda etapa, fundamentalmente a partir de la tercera, tratando de brindar mayor extensividad al colágeno. Ese colágeno que se inició allá por la fase de proliferación, colágeno tipo 3, que yo les comentaba que le daba una consistencia muy baja a la cicatriz, luego al ser reemplazado por el colágeno de tipo 1, va a necesitar de termoterapia para hacerlo más extensible, para hacer un poco más a la fibra que está reemplazando. La termoterapia es adecuado independientemente de cuál fuese la modalidad elegida. Si la lesión muscular es relativamente superficial, yo podría con una lámpara de infrarrojo calentar suficientemente la zona y con eso tener cubierto este aspecto que le estoy proponiendo. Si el tejido a trabajar es un poco más profundo, ya una lámpara de infrarrojo no me va a servir, entonces tengo que buscar dentro de los agentes de la termoterapia profunda cuál es el más adecuado para ese caso a tratar. De manera tal que el tejido que yo quiera calentar adquiera una temperatura entre 40 y 45 grados, que es lo que se considera como adecuado para el índice terapéutico. Y que ese calentamiento se mantenga durante unos 15 minutos y si yo puedo trabajar simultáneamente durante esos 15 minutos, voy a conseguir que esas fibras de colágeno se vayan alineando en serie, en relación a la fibra muscular, de manera tal que acompañe mejor a esa fibra muscular. Entonces, suele ser muy frecuente que el kinesiólogo, una vez que está logrando un nivel de calentamiento adecuado, genere estiramientos de esa fibra muscular, tratando de aprovechar el incremento de temperatura que le da a esa fibra de colágeno mayor extensibilidad. Ustedes recuerden que cuando nosotros tenemos un paciente artrósico y le aplicamos termoterapia, el paciente se mueve mejor después de la aplicación. Es el típico paciente que dice, me duele, me cuesta caminar, en la primera cuadra, en la segunda, en la tercera cuadra ya camino mejor. ¿Qué hizo? Simplemente calentó la articulación, calentó las estructuras que fijan la articulación que son ricas en colágeno. Entonces, ese incremento de temperatura hace que la cápsula articular acompañe mejor a los movimientos, el paciente tenga menos dolor y la repetición de esos movimientos genera una mayor extensión de esa fibra de colágeno. Aquí pasa exactamente lo mismo, solo que estamos trabajando el colágeno de esa cicatriz que está curando la lesión muscular. Bueno, les propongo por ahora, antes de seguir avanzando con los agentes físicos, hacer un break de unos 10 minutos, nos oxigenamos, bebemos algo y después retomamos la actividad. Bueno, retomamos. Vamos al ultrasonido. El ultrasonido todos lo reconocemos como el agente físico más presente en nuestra actividad de todos los días. Si estamos hablando de lesiones musculares, con más razón. Objetivos. Bueno, por ejemplo, lo que yo puedo plantearles ahora a ustedes es el control del acortamiento de los tejidos, control del dolor y control del hematoma. Recordemos que el ultrasonido tiene
Tradicionalmente se le considera dos efectos, el efecto térmico y el efecto mecánico. Si bien es cierto que en los últimos años el efecto térmico ya se lo ha desplazado, eh, se considera que es verdad que tiene un incremento de temperatura el tejido diana, pero no lo suficiente como para que los cambios que se producen se consideren como consecuencia de ese incremento de temperatura, sino que más bien todo obedece como consecuencia del efecto mecánico. Entonces, el acortamiento de los tejidos podría, podría darse cuando uno utiliza el ultrasonido continuo, tratando de buscar un incremento de temperatura, pero fundamentalmente cuando ese incremento de temperatura está asociado con el movimiento, que es lo que hace el ultrasonido. Calienta un poco, pero mueve muchísimo. Todo es consecuencia de ese famoso micromasaje. Ese micromasaje que va a hacer que enmascare un poco la información dolorosa y que va a hacer que ese hematoma se resuelva más rápidamente. Es decir, que no se organice, porque todo hematoma que se organiza luego tarda muchísimo tiempo en ser absorbido por el organismo y a veces, lamentablemente, requiere de alguna incisión quirúrgica para ser eliminado. Si nosotros tenemos la posibilidad de aplicar ultrasonido en ese hematoma, el organismo va a tener la posibilidad de reabsorberlo con mayor facilidad. Entonces, el ultrasonido es un aliado fundamental en el tratamiento de las lesiones musculares. La pregunta que podríamos hacernos es ¿con qué frecuencia trabajar? Trabajar sabiendo que tenemos dos frecuencias disponibles, la de 1 y la de 3 MHz, ¿cuál? Bueno, eso va a depender de la localización de la lesión. Si la lesión es superficial, vamos a tener que optar por aquel haz ultrasónico que se absorbe más superficialmente, que es el de 3 MHz. Nunca debemos olvidar que la energía útil es la que se absorbe. No importa la energía que emite el equipo, sino la que absorbe el organismo. Por lo tanto, para que el organismo absorba, primero le tiene que llegar. Y para que le llegue adecuadamente, tiene que existir un excelente contacto entre el cabezal y la piel. Es muy frecuente que uno no se dé cuenta y que la captación cabezal-piel no sea la adecuada. Que se presente aire, una capa de aire en el mismo, y el aire refleja prácticamente el 100% de las ondas ultrasónicas. Eso lo podemos verificar cuando nosotros hacemos esta terapia y luego colocamos nuestra mano en el cabecel y este tiene un incremento de temperatura. Eso es consecuencia de la reflexión de las ondas ultrasónicas que no pasaron adecuadamente al organismo. Por lo tanto, el medio de acople, el medio de contacto debe ser el óptimo para que prácticamente todo el haz incidente pueda atravesar el organismo. Luego, tener presente que el ultrasonido es una terapia por interfaces, es decir, en cada capa tisular se producen los fenómenos de reflexión y refracción de manera tal que el haz queda atenuado, pasando a las capas más profundas menor cantidad de energía. Esto se da mucho más cuando la frecuencia es más elevada, por eso la de 3 MHz se la indica para procesos superficiales. Si uno tiene que trabajar una lesión muscular más profundamente ubicado, tiene que elegir el de 1 MHz. ¿Cuánta es la capacidad de penetración en el de 3 MHz? Bueno, aquí los autores nunca terminan de ponerse de acuerdo, pero en líneas generales se considera que una lesión que está más profundamente a 2 centímetros no es accesible a un ultrasonido de 3 MHz. Como hoy en día nosotros tenemos posibilidad de disponer de las dos frecuencias, si tenemos una lesión más profunda, directamente vamos a optar por un ultrasonido de 1 MHz. La magnetoterapia, o sea, los campos magnéticos son otro de los agentes físicos elegidos por los kinesiólogos para trabajar lesiones musculares. ¿Por qué? Y simplemente porque son agentes bioestimulantes, estimulan la regeneración tisular. Y tanto como el anterior, las
reacciones del organismo no son apreciables por nuestros sentidos. Y por lo tanto tenemos que esperar que pase el tiempo para saber que han sido las adecuadas. El paciente tampoco las percibe. Como si fuese algo mágico, el paciente se va recuperando. Pero por supuesto, el que se recupera es el organismo. Lo que nosotros hacemos es aportarle alguna energía que facilita esa recuperación. El dolor también se puede trabajar con los campos magnéticos, pero no son tan eficaces como otros agentes físicos. Sí para el trabajo de la reparación tisular. Entonces tenemos ahí un par terapéutico, ultrasonido, campos magnéticos que se pueden utilizar adecuadamente. Me olvidé de mencionarles de ultrasonido que ustedes van a encontrar muchísimos artículos publicados que ultrasonidos son adecuados para trabajar la fase inflamatoria. Pero todos estos trabajos son in vitro, ¿sí? Como estimulantes de la regeneración celular. ¿Cuál es el problema de trabajarlos in vivo? Que esta onda mecánica del ultrasonido puede romper los puentes de unión de las células endoteliales que se están recuperando. Por eso es que en los primeros 3 días, las primeras 72 horas, nosotros aconsejamos no aplicar ultrasonido para que no se vuelva a lesionar el vaso. Si nosotros aplicamos ultrasonido saliendo de la fase inflamatoria, ingresando a la de proliferación, siempre es conveniente hacerlo con la menor carga de energía posible, de manera tal que lo vamos a hacer pulsado y con bajas intensidades, y vamos a subir las intensidades y después vamos a pasar al ultrasonido continuo cuando tengamos un proceso estable, ya una cicatriz estable. Y con los campos magnéticos no tenemos ese problema, porque su accionar no es de tipo mecánico, por lo tanto lo podemos usar desde el inicio, conjuntamente con la crioterapia. Y ahora viene la gran discusión, la electroterapia. La electroterapia, la gran discusión, pues es un tema que a mí me apasiona bastante. La electroterapia tiene dos componentes. Por un lado la electroanalgesia y por el otro lado la electroestimulación. De electroanalgesia estamos hablando del TENS, fundamentalmente, y de la electroestimulación de corrientes de media y de baja frecuencia. Del TENS, si bien es cierto que hay diferentes modalidades de TENS, estamos hablando de una lesión aguda, por lo tanto vamos a aplicar high TENS, o TENS de baja intensidad, de alta frecuencia y de baja intensidad, que es lo más adecuado para procesos agudos, que lo único que hace es enmascarar el dolor. Es decir, el dolor sigue persistiendo, pero el organismo recibe la información de esa vibración eléctrica, la corteza cerebral recibe esa información y percibe eso y no percibe el dolor. Cuando uno suspende la estimulación, al poco tiempo ya vuelve la información dolorosa a la corteza y el paciente vuelve a percibir el dolor. Esta sería la modalidad más adecuada para estos casos agudos. Mientras que por el otro lado, la electroestimulación, buscando mejorar las cualidades de ese músculo que se está recuperando, tenemos dos posibilidades. Dependiendo de la clasificación en frecuencia, vamos a trabajar con corrientes de baja frecuencia y corrientes de media frecuencia. El límite entre las dos es algo arbitrario, es artificial. Se ha establecido que 1000 Hz es la diferencia entre uno y otro, es la limitante entre uno y otro, pero las corrientes que vamos a trabajar están alejadas de este límite, ya sean las de baja o las de media frecuencia. Las de baja frecuencia son utilizadas muy poco, o no se venían utilizando, hoy en día se las está comenzando a utilizar mucho más, y sí se venía trabajando bastante con las corrientes de media frecuencia. Tradicionalmente se trabajó primero con las interferenciales, y luego aparecieron las corrientes rusas, las corrientes de Kotz, como las corrientes que solucionaban un montón de problemas. Hoy en día desde hace un tiempo no muy lejano, han aparecido en el mercado otro tipo de variedades eléctricas que nos permitirían no solo ampliar el espectro de modalidades a trabajar,
sino que le darían mejores resultados al paciente, tal vez no tanto en la evaluación de la calidad de la recuperación, sino más bien en el confort durante el tratamiento. Siempre nosotros tenemos que recordar que cuando aplicamos los electrodos y para que pase la corriente, dependiendo de la intensidad de la corriente, el paciente va a percibir el pasaje de la misma como un hormigueo, eso quiere decir que hemos alcanzado el umbral sensitivo. Si los electrodos están colocados en una zona excitable, seguimos subiendo la intensidad, hay una contracción muscular, y luego si seguimos subiendo la intensidad, hay un dolor. Nosotros no debemos buscar la aparición del dolor, todas las corrientes estimulantes deben aplicarse superando el umbral motor, pero por debajo del umbral doloroso. Hay diferentes tipos de corrientes que podemos usar. Hay algunas que son monofásicas, bifásicas, y estas bifásicas pueden ser simétricas o asimétricas. Las más incómodas de todas siempre son las monofásicas, porque tienen una sola fase, entonces el otro se comportan como una corriente de índole continuo, por decirlo de alguna manera, y son muy incómodas. Las más cómodas son las bifásicas simétricas, porque están compensadas, la misma cantidad de carga tiene una fase y la tiene la otra, y esto lo hace más tolerable para cualquiera de nosotros. Tenemos que tener presente que hay diferentes tipos de fibras musculares, las rojas y las blancas, cada una con sus características, y por lo tanto nosotros debemos elegir los parámetros más adecuados dependiendo del tipo de fibra muscular que vamos a trabajar. Si vamos a trabajar una fibra roja, que está preparada para trabajar tiempos prolongados, con poco tiempo de reposo, parámetros diferentes va a necesitar si la fibra fuese rápida, donde las contracciones son rápidas, pero necesitan más reposo para la recuperación. ¿La recuperación de qué? Por ejemplo, de su estado electroquímico. Si una vez que se ha despolarizado la célula, esta no se vuelve a repolarizar, la célula no está en condiciones de volver a responder. Desde el punto de vista eléctrico, esto lo habíamos visto como potencial de acción. Pero nosotros lo que visualizamos es la respuesta mecánica. Pero la respuesta mecánica tiene una duración mucho más larga que la respuesta electroquímica. De manera tal que la célula muscular está en condiciones de responder eléctricamente antes de que haya terminado la respuesta mecánica. Entonces, si nosotros nos quedamos visualizando solo la respuesta mecánica sin tener presente la respuesta eléctrica, vamos a tener que elegir impulsos muy separados en el tiempo. Ahora, yo les recuerdo que las corrientes de media frecuencia aplicadas en trenes, como las corrientes rusas que todos conocen, lo que hace es respetar la respuesta eléctrica, no la mecánica. De manera tal que hay una contracción, cuando esa contracción no termina la relajación, aparece una nueva y así sucesivamente se van sumando, respetando los tiempos eléctricos. El resultado final es una contracción sostenida en el tiempo con mayor magnitud, que es lo que uno visualiza cuando coloca electrodos y aplica corrientes de media frecuencia. Las corrientes de media frecuencia no generan por sí misma contracción muscular, porque tiene una frecuencia tan elevada que la célula no responde a 1000 ciclos por segundo, a 2500 ciclos por segundo. Por eso que se aplican en trenes, de manera que cada tren se comporta como un impulso individual. Ahí sí responde la célula, pero en el interior de cada tren se produce ese fenómeno que yo les mencionaba. El respeto por los tiempos eléctricos, pero el no respeto por los tiempos mecánicos. La consecuencia, les vuelvo a repetir, es esa contracción sostenida que uno observa cuando aplica corriente de media frecuencia. La pregunta que desde hace un tiempo nos realizamos: si son las corrientes rusas las mejores para utilizar. Entonces, a continuación, lo que le propongo es una serie de artículos, simplemente para no decirle cuáles son las conclusiones a las que se llega. Pero son artículos en los cuales, en líneas generales, comparan corrientes de baja y media frecuencia
Dentro de baja frecuencia, algunos artículos trabajan estímulos asimétricos y otros estímulos simétricos, y dentro de las corrientes de media frecuencia, estímulos tipo corriente rusa, es decir, con 50 Hz, 1 a 1, es decir, el mismo componente de paso que el componente de descanso, o a veces cambiar los ciclos de 1 a 4, mayor tiempo de descanso. Trabajar con corrientes de media frecuencia de 1 kHz, como las corrientes australianas, o AUSI, que se las conoce así. En definitiva, les quiero mostrar cuáles son las tendencias actuales. En este primer trabajito que estoy intentando mostrarles, dice que la fuerza de contracción no se vio afectada si uno utiliza corrientes de baja o de media frecuencia, es decir, que serían semejantes. Lo que sí encuentra es que la fatiga se produce menos con corrientes de baja frecuencia. Y la fatiga es el parámetro que uno tiene en cuenta para decir hasta qué llegó la estimulación, porque un músculo fatigado no tiene sentido continuar estimulándolo. Entonces, si uno puede prolongar el tiempo ante el cual aparece la fatiga, uno va a poder trabajar mejor ese músculo o grupo muscular. Entonces, según este primer trabajito, sería conveniente trabajar con corrientes de media frecuencia, de baja frecuencia, cuando la que se utilizó para comparar era la corriente rusa. Y aquí aparece una serie de 3 o 4 artículos realizados por Ward, que fue el sujeto que primero empezó a trabajar las corrientes de 1 kHz, es decir, de media frecuencia pero de 1000 ciclos por segundo. En definitiva, son varios artículos, pero en el primero dice que es conveniente, cuando uno trabaja corrientes por trenes, que los ciclos tengan poca duración. O sea, poca extensión del ciclo, poca duración del pasaje, con más duración la pausa, de manera tal que los músculos se recuperen mejor y estén en mejores condiciones por una siguiente respuesta. Este trabajo lo que utilizaba era diferentes duración de ciclo, de 1 a 1, de 1 a 4, es decir, de 1 a 1 era de 20 y 20 milisegundos, de 1 a 4 de 4 a 16 milisegundos. Los otros trabajos de este mismo autor nos dicen que las corrientes con ráfaga de corta duración son más eficientes que las comúnmente utilizadas en la clínica. ¿Cuáles son las comúnmente utilizadas? Las corrientes rusas e interferenciales. Y aquí viene un poco la información tal vez sesgada, porque en esos momentos el autor pretendía darle más importancia a las corrientes que él estaba desarrollando. Entonces comparaba corrientes rusas interferenciales y las corrientes que después todo el mundo llegó a conocer como corrientes australianas. Este trabajo original nos decía que eran más convenientes las corrientes australianas. Este otro trabajo nos dice que las corrientes de media frecuencia utilizadas habitualmente, rusas y corrientes interferenciales, son subóptimas. Otro punto más a favor de esas corrientes australianas. ¿Por qué dice más utilizadas en ese momento? Hoy en día son mucho más utilizadas las australianas. Este otro artículo habla de que comparando corrientes de baja frecuencia y de media frecuencia, diferentes corrientes de baja frecuencia, las de baja fueron significativamente mejor para la respuesta y para la comodidad. Entonces, significativamente para la respuesta en realidad es un porcentaje bajo, pero para la comodidad es un porcentaje elevado. Entonces nos está diciendo que serían más cómodas corrientes de baja frecuencia que las de media. En definitiva, todos los artículos que uno puede acceder en los últimos 10 años nos sugieren que es conveniente utilizar corrientes de baja frecuencia de impulsos rectangulares simétricos y corrientes de media frecuencia con ciclos cortos, porque todas estas alcanzan de manera equilibrada un mejoramiento de la fuerza con una menor molestia.
traducido. Esto quiere decir que uno puede, con los equipos que posiblemente tenga en su consultorio, si tiene la posibilidad de fabricar impulsos eléctricos, buscar impulsos de baja frecuencia con un aspecto de corrientes rectangular, de impulso rectangular, simétrico, o sea, con las dos fases, y dándole pausas largas. O si uno tiene equipos de media frecuencia, aunque si bien es cierto que lo que yo le estoy planteando, que lo mejor son las corrientes australianas, si uno no tuviese la posibilidad de que el equipo diga corrientes australianas, pero uno puede producir diferentes trenes de ondas, lo que debería hacer es no aplicarlo con un lineamiento de corrientes de Koch rusa de 1 a 1, sino acortar el tiempo de pasaje de 1 en 4 si fuese posible. De esa manera vamos a tener una corriente muy semejante a la corriente australiana. Por eso la pregunta que yo decía que hace rato que nos veníamos haciendo y parece que hoy en día tenemos la respuesta, es que las corrientes rusas no son las más adecuadas, no es que no estén indicadas, sino que hay otro tipo de modalidades eléctricas que durante su aplicación son más confortables al paciente y al no haber diferencia entre una y otra y uno puede darle más confort durante la aplicación, puede hacer sesiones un poco más largas y se puede mejorar el entrenamiento. Esto no quiere decir que ustedes tienen que salir y empezar a comprar equipos que tengan corrientes australianas, porque posiblemente el equipo que ustedes cuentan, si les brinda la posibilidad de modificar los parámetros, podrían generar cualquier tipo de corriente que se asemeje a estos dos grupos y ustedes tener un arsenal terapéutico que hoy en día es considerado como lo más adecuado. Con respecto a las corrientes de baja frecuencia, también es probable que el mismo generador múltiple de corriente les permita a ustedes fabricar un impulso rectangular simétrico, le damos pausas más prolongadas a los trenes. Siempre, les vuelvo a repetir, que se aplican con modalidad de trenes si uno quiere entrenar. Si uno solamente realiza impulsos aislados con pausas muy largas, no está entrenando nada. Entonces tiene que hacer una sumatoria de impulsos temporespacialmente para que solo se respete los tiempos eléctricos sin necesidad de respetar los tiempos mecánicos. De esa manera se va a lograr un entrenamiento. Entonces así ya vamos cerrando esta etapa antes de hacer el chat de preguntas y mostrarles algo de algún equipo. Para ir cerrando, nosotros tenemos, de acuerdo a los objetivos que nos hemos planteado con el uso de agente físico, y teniendo en cuenta, como dice un colega amigo, Pablo Lespina, siguiendo directivas de Sherman, que uno debe respetar los tiempos biológicos, tanto para la actividad física como para los agentes físicos. En la fase inflamatoria, uno tiene que buscar agentes físicos que moderen la actividad inflamatoria. El único disponible que modera la actividad es el frío. Por lo tanto, sería el único agente físico que uno puede disponer. Les vuelvo a repetir lo que les comentaba de ultrasonido, que si bien es cierto, in vitro, el ultrasonido está totalmente comprobado que facilita la recuperación, todavía en vivo no se traduce lo mismo, pues precisamente porque esa onda mecánica puede generar daños que no están en el momento de la lesión. Entonces, por ahora, esta situación de usar ultrasonido en una fase inflamatoria, yo personalmente no lo estoy recomendando. A partir de la fase de reparación, debemos aportar oxígeno y debemos aportar nutrientes. Por lo tanto, hay que mejorar la circulación local. Ahí viene cualquier agente físico que mejore la circulación local. Puede ser que incrementando la temperatura o no, porque los campos magnéticos incrementan la circulación local, pero no lo hacen a través de un incremento de temperatura. Por eso es un agente muy utilizado en la reparación tisular, porque está facilitando la disolución de oxígeno en la sangre, está generando una vasodilatación, pero no es termodependiente,
Es una vasodilatación que depende de los contenidos de óxido nítrico, entonces al aumentar óxido nítrico aumenta esa vasodilatación y mejora la irrigación local. Independientemente de cuál fuese el agente físico que elijan, tienen que tener presente que este no genere algún daño secundario o que pueda ser aplicado en ese paciente que está en condiciones de responder al mismo. Y si la etapa fuese la última, la etapa de la remodelación, ahí ya todo lo que sea facilitar la circulación va a ser bienvenido, todo lo que sea agresión va a ser bienvenido, porque uno tiene que ir generando inflamaciones controladas, porque a veces el pasaje del tiempo que los procesos inflamatorios en la etapa final decaigan un poco. Va a depender de cada organismo. Entonces, la supervisión del profesional va a hacer que uno pueda ir eligiendo la modalidad de agentes físicos adecuada, si fuese necesario, porque a lo mejor en esta etapa ya no son necesarios los agentes físicos. Recordemos que los agentes físicos son un complemento de la terapia kinésica, no son la solución del problema de ese paciente. Simplemente son diferentes tipos de energía que aplicados sobre el organismo van a buscar una respuesta facilitando los fenómenos biológicos que ese propio organismo presenta. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño break de 2 o 3 minutos y abrimos el chat de preguntas y vamos a ver algo de alguna técnica en particular. Bueno, hemos retomado después un pequeño problema técnico. Muy agradecido por todos los comentarios que van apareciendo en el chat, pero no puedo identificar preguntas de interés, por lo cual les pido que por favor, si tienen preguntas, las vayan registrando, así vemos si las podemos ir respondiendo. Aprovechemos este tiempo que nos queda todavía de la conexión. Modo de aplicación del magneto de Juan Agustín pregunta. Bueno, básicamente tenemos dos modalidades de los aplicadores. El túnel, famoso túnel, que es un campo envolvente, o los campos planos. Es independiente, depende de la localización de la lesión muscular. Si ustedes tienen bien identificado la lesión, el lugar de lesión, colocando un campo plano es suficiente, no tienen que utilizar dos, porque podrían colocarlos mal y correr el riesgo de no sumarlo, no generar un campo en serie, de manera tal que si utilizan uno solo con la cara activa sobre la zona de lesión, van a estar seguros trabajando la lesión muscular. Y si tienen el campo envolvente, colocan lo más próximo a la cara interna del túnel la lesión y de esa manera van a tener mayor intensidad del campo. ¿Esto lo van a subir ustedes? ¿Esto se sube después? No. No. ¿Pero para ellos sí? A ver, acá me preguntan si los títulos de los artículos, en realidad son varios artículos. Lo que yo les puedo decir es que pasarles mi correo y yo se los envío, no sé, como quieran, pero si no los buscan. A ver, palabras para buscar, tienen que poner corrientes australiana, tiene que poner baja y media frecuencia, y van a aparecer estos que son accesibles a todo el mundo. En cualquier buscador de ciencias los van a encontrar. Si ustedes están conectados con alguna biblioteca en alguna facultad, con mucha más razón. Le preguntan cuáles son las bases de datos, y ingresan y no tienen ningún problema.
Acá me preguntan, en caso de aplicar frío posteriormente a los 3 días de provocar la lesión, ¿qué tiempo de aplicación utilizaría? Eso va a depender del tejido que yo quiero enfriar. Si el tejido está muy profundo, tengo que aplicar mucho más tiempo, porque ustedes piensan que se va enfriando de la superficie a la profundidad. Entonces, los tejidos más calientes le van cediendo energía al que ya está enfriado y así sucesivamente. Por eso estamos hablando de tiempos de entre 30 y 40 minutos aproximadamente para poder conseguir la anestesia total de la zona. Pregunta, voy tratando de encontrar preguntas. Magneto en forma pulsante o continua. Si nosotros empezamos en la fase de proliferación, les sugiero comenzar con pulsado y a partir de la fase, perdón, la fase inflamatoria pulsado y a partir de la fase de proliferación continuo. Si se puede aplicar de manera simultánea la corriente con magneto, pregunta interesante. ¿Qué son los campos magnéticos? Es la aparición de una perturbación en el espacio cuando circula una corriente. Por lo tanto, debemos tener presente que siempre que apliquemos una corriente hay producción de campo electromagnético. Si nosotros aplicamos corriente y campo magnético, se van a superponer los dos campos electromagnéticos. El de la corriente, el de los electrodos, que es poco pero está, y el de los aplicadores de la magnetoterapia. Por lo tanto, si hacemos esos, se van a repeler, se van a contrarrestar y va a disminuir la intensidad de ese campo magnético. La sugerencia es hacer uno primero y otro después. Ajá. Por acá, vamos. Me preguntaban, se me pasó la pregunta un poquito, pero me preguntaban la diferencia con las corrientes australianas. Las corrientes australianas, en definitiva, se las define como corrientes de media frecuencia de 1 kHz, es decir, de 1000 ciclos por segundo, con una relación de 1 a 4. Esa relación de 1 a 4 se traduce en trenes de impulso de 4 milisegundos con pausas de 16 milisegundos, de manera tal que el ciclo sigue siendo de 20 milisegundos como el resto, como la corriente rusa, por ejemplo. Eso nos va a dar como resultado final que la corriente tiene una frecuencia de 50 Hz, hablando de trenes de impulso. ¿Qué aparatos se pueden aplicar simultáneamente para las lesiones musculares? Yo preguntaría, ¿para qué queremos aplicar simultáneamente? ¿Para reducir tiempos de aplicación o para potenciar los agentes físicos? Si vamos a potenciar agentes físicos, no vamos a encontrar posibilidad alguna de conseguir más mejorías si lo hacemos simultáneamente. Y si vamos a reducir tiempos de aplicación, y pueden aplicar hielo con campo magnético en la fase inflamatoria, pero nunca combinen corrientes eléctricas con campos magnéticos, por ejemplo. ¿Tengo alguna ventaja que no sea el tiempo a la hora de hacer terapia combinada de electro y magneto? Yo creo que les respondí en parte esto. Una hora de hacer terapia eléctrica no tiene sentido. ¿Para qué? Salvo que la terapia eléctrica sea electroanestesia. Pero recuerden lo que dije recién. Superposición del campo electromagnético de los electrodos más el campo electromagnético del aplicador de campos magnéticos. Siempre van a estar presentes los dos y por lo tanto se pueden superponer y contrarrestar. ¿Tiene algún beneficio la terapia de contraste frío-calor en procesos agudos? No hay evidencia al respecto. La evidencia es débil. Eh, Pasa por una cuestión de tradición. Esto se fue transmitiendo oralmente, el tema de los baños de contrastes, pero el objetivo sería, en líneas generales, favorecer o estimular el aparato vascular periférico, dándole aplicaciones de frío y de calor. Pero pensando en la reparación tisular de un músculo lesionado no aporta beneficios.
Esto ya lo respondí. Magneto en embarazo, bueno, no era parte de la charla, pero no importa. En la zona del embarazo aplicamos nada, absolutamente nada. Pero a la embarazada, si tiene una esguince, le tenemos que hacer de todo. ¿Qué le va a dejar que sufra si encima no puede tomar analgésicos? ¿Qué debemos tener presente? Que los agentes físicos tienen una limitación en el espacio. Los campos magnéticos, la limitación en ese espacio se verifica fácilmente con la utilización de un imán. Y ustedes acercan o alejan el imán del aplicador y van a ver hasta dónde llega ese campo magnético. Por lo tanto, podrán apreciar que si están trabajando un tobillo, el campo magnético no va a llegar a la rodilla y por lo tanto estamos muy alejados de la zona abdominal y los campos magnéticos en un esguince de tobillo sí. ¿Dónde no vamos a aplicar? En un problema de columna lumbar. Bueno, pasamos a otra cosa. Dice, para una cicatriz queloide, ¿qué es recomendable aplicar? No lo tratamos aquí, pero la presoterapia es lo más adecuado para evitar el queloide. Una vez que el queloide está, ya es muy difícil de contrarrestar. Ninguno de los agentes físicos que nosotros disponemos va a mejorar la situación porque ya está instalado. Magneto en una fractura, ¿qué tiempo de aplicar teniendo yeso? Bueno, es un agente físico que se puede aplicar a través del yeso porque la zona a tratar va a quedar dentro de la influencia del campo magnético. Ahora bien, los tiempos de aplicación no deben ser inferiores a los 30 minutos y estamos hablando entre 30 y 45 minutos. Ahora yo pregunto, ¿para qué aplicar campos magnéticos en una fractura? Es decir, esto es lo que se pregunta a la FDA, ¿para qué aplicar campos magnéticos en una fractura que está consolidando normalmente? Sí se la reconoce como una terapia apta para trabajar retardos de consolidación, pero no está, la FDA por lo menos no la ha autorizado para fracturas en buen proceso de consolidación. Cartílago ultrasonido y cartílago de crecimiento. Eh, Hay evidencia de que el ultrasonido afecta el desarrollo del cartílago, de las células del cartílago. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución si la zona a trabajar está muy próxima a los cartílagos de crecimiento en una persona que aún los posee. Entonces en niños prácticamente no se utilizan los ultrasonidos excepto que la zona a tratar se encuentre alejada con una aplicación de los cartílagos de crecimiento con una aplicación muy localizada, es decir, con un cabezal muy pequeño que se pueda desplazar. Tecaterapia o ultrasonido son dos cosas diferentes, o actúan por diferentes mecanismos. Uno es el mecánico y otro es la termoterapia. Si uno quiere calentar mucho, hay que ir por la tecaterapia. El ultrasonido no calienta tanto. Si uno quiere movilizar más que calentar, vamos por el ultrasonido. Si uno quiere penetrar y los dos elementos van a penetrar, el ultrasonido dependiendo de la frecuencia, la tecaterapia tiene una penetración de varios centímetros. Por eso depende de los objetivos. Acá no me plantean en qué situación usar tecaterapia o ultrasonido. Onda corta pulsátil. Objetivo. La onda corta va a calentar. Si es pulsátil va a calentar menos. Entonces, antiguamente se pensó por mucho tiempo que si uno hacía una aplicación pulsada, hacía uso de los efectos de los campos magnéticos de la onda corta. Pero si tenemos un generador de campos magnéticos, apliquemos directamente eso que vamos a saber bien la intensidad del campo que por lo menos se está aplicando. Diferencia entre las corrientes rusas e interferenciales. Bueno, tradicionalmente las corrientes interferenciales son corrientes de aplicación de 4 electrodos tetrapolares, donde se aplican dos
circuitos de media frecuencia, uno de ellos con una frecuencia fija, el otro no, de manera tal que cuando se cruzan se interfieren, de ahí viene la denominación. Lo difícil es conseguir que el cruzamiento, la interferencia sea en el lugar de trabajo. Tenemos que tener electrodos adecuados para eso. Las rusas también son corrientes de media frecuencia, se aplican en trenes de onda, son bipolares, por lo tanto es más fácil la aplicación. Desde hace mucho tiempo los trabajos indican entre rusas interferenciales que las rusas son más aptas para trabajar las cualidades musculares. Y hoy en día estamos incorporando las australianas como las más aptas que estas dos anteriores. ¿Existe eficacia de elongación con crioterapia? La crioterapia, tanto la crioterapia como la termoterapia reducen el tono muscular, específicamente la crioterapia cuando la aplicación es prolongada. Lo que hace es disminuir la descarga gamma, por lo tanto disminuye la actividad del uso neuromuscular. De esa manera uno puede reducir el tono muscular. Si uno reduce el tono muscular, lo puede elongar más fácilmente. Acá hay una pregunta que dice que se supone que los efectos en un inicio son locales, pero en el tiempo se vuelve un efecto sistémico, por ejemplo, la vasodilatación. Eso va a depender de la superficie a trabajar. Si la superficie es muy pequeña, es muy local, siempre los agentes físicos van a tener una respuesta local. La vasodilatación va a ser local. Ahora, cuando se trabaja una superficie amplia del organismo, esta respuesta puede ser generalizada aún en regiones que no están siendo trabajadas con agentes físicos. Caso típico, característico, es la termoterapia. Yo trabajo la termoterapia en una mano, la respuesta se limita a la mano y parcialmente al antebrazo. Pero si yo trabajo todo el miembro superior, ya va a aparecer respuesta de vasodilatación en el miembro contralateral. Si yo trabajo todo un miembro inferior, lo más probable es que todo el organismo realice una vasodilatación. Pero eso está en relación a la cantidad de superficie expuesta a esa energía. Con los otros agentes físicos, por ejemplo, el ultrasonido va a tener una respuesta local. Los campos magnéticos van a tener una respuesta local. Hay alguien que no escuchó sobre el TENS junto con el magneto. Como con cualquier otro tipo de corriente, la aplicación de TENS, que no deja de ser un estímulo eléctrico, no debería superponerse con los campos magnéticos porque existe la superposición de campos de ambos agentes físicos. Modalidades de intensidad de ultrasonido en lesiones musculares. Bueno, va a depender de la modalidad pulsada al inicio de la fase de proliferación y continua ya en la fase de remodelación. Las intensidades, bueno, pero eso depende de de la magnitud del tejido que yo quiero trabajar. Estamos hablando de 0.8 watts sobre centímetro cuadrado a 2,5. Pero 2,5 sería el máximo a trabajar en una modalidad pulsada. Porque 2,5 en una modalidad continua es una exageración de energía posiblemente para lo que ustedes quieran trabajar. Entonces, en líneas generales, limitarse a 1,5 cuando la modalidad es continua. Y los tiempos de trabajo, calculen que en líneas generales unos 5 centímetros por tiempo, 1 minuto por 1 centímetro cuadrado de superficie. Si ustedes tienen un trabajo de hacer 15 centímetros cuadrados, que son 3 por 5, y ya tienen 15 minutos de tratamiento, que es lo más frecuente trabajar con campos magnéticos. Si un desgarro es un menor, ¿qué me aconseja usar? Bueno, además del hielo,
usar campos magnéticos. Y después el resto de la rehabilitación kinésica. Le vuelvo a repetir, los agentes físicos no son más que una energía, un elemento, un complemento al resto del tratamiento kinésico. Si está contraindicada la magneto en implantes metálicos, no. Para un postoperatorio el ultrasonido es bueno como drenante. No entiendo bien la pregunta. Sí les puedo decir que el ultrasonido es lo adecuado para inflamar y para desinflamar a la vez, porque genera más edema, pero además facilita la reabsorción del edema. Si estamos hablando de otro tipo de edema, de un edema linfático, bueno, no hay agente físico que lo mejore. El edema linfático es consecuencia de la persistencia de las proteínas en el espacio intersticial. Las proteínas no regresan al vaso aún utilizando ultrasonido. Requiere de técnicas manuales. Si se debe aplicar primero analgesia o estimulación en lesiones musculares. Depende del objetivo. Si lo que prima es el dolor, habrá que trabajar el dolor. Si ya estamos en una fase de actividad física, lo más probable es que uno va a privar la estimulación del músculo buscando mejorar las cualidades. Si esto genera dolor, se podrá trabajar el dolor con corriente o con frío, por ejemplo. ¿En qué caso se aplican 200 Gauss? Bueno, la inmensa mayoría de los equipos vienen con 100. Cuando dicen 200 es porque es una aplicación pulsada. En definitiva, la relación es 1 a 1 y siguen siendo 100 Gauss. La sumatoria nos da 200, pero es 100. Ultrasonido primero y después la corriente. ¿Para qué? O sea, no se olviden de plantear objetivos. No es que hacemos cualquier cosa. ¿Qué tipo de corriente? A ver, si uno quiere mejorar la fuerza muscular, ¿para qué? El ultrasonido no va a beneficiar para nada. Pero si uno quiere, porque considera que quiere mejorar la calidad de la cicatriz, se puede usar el ultrasonido. ¿Cuál primero? Y siempre es conveniente hacer el ultrasonido primero, porque después, cuando uno aplica una corriente, puede generar una fatiga muscular y por lo tanto el paciente estará un poco incómodo para la aplicación del cabezal de ultrasonido, pero no por otra cuestión. No entiendo la pregunta. Dice, ¿se puede simular interferenciales con rusas? Pues tal vez quieran decir si son semejantes, interferenciales con rusas. Bueno, no son semejantes, son diferentes, no solo la forma de aplicación, sino que son diferentes porque una genera una corriente de baja frecuencia por la interferencia, mientras que las otras son trenes de onda que buscan, en definitiva, reclutar mayor cantidad de fibras con una aplicación bipolar. Efectiva la aplicación de campo magnético por un tiempo de 20 minutos, no. Si no tienen más tiempo para hacer, no apliquen campos magnéticos, son insuficientes 20 minutos de aplicación. Postoperatorio estético, bueno, no dice nada, es una cuestión muy vaga. Habría que ver qué tipo de postoperatorio, pero siempre hay que ver cuáles son los objetivos que se van a plantear para ver qué agente físico van a elegir. Bueno, como estamos ya en el tiempo de cierre, voy a ver si encuentro alguna otra pregunta para ir cerrando. Acá hay alguien que hiciste una pregunta del ciático que yo no la vi, supongo que preguntaba qué agentes físicos utilizar. Pero va a depender cuál es la patología.
si es un pinzamiento, si tiene alguna lesión ya de tipo motora. Es muy amplia esa pregunta como para responderla aquí en el chat sin conocer un poquito más de las cuestiones. Bueno, a todos les agradezco el tiempo dispensado, estas 2 horas que han pasado rapidísimo, pero por una cuestión de organización debemos dar por concluido este curso. Igual, les vuelvo a repetir, muchas gracias a todos por haber tenido una presencia realmente muy numerosa. Gracias.